bien, quiero iniciar comentándoles algo para después meternos a lo que vamos a ver. Hay temas que a veces son complicados y escabrosos porque hay cosas que de pronto se han involucrado en la iglesia y que debemos estar bien conscientes. Quería comentarles que las personas que estudian el ecosistema de la Tierra, que son quienes, pues, estos ingenieros ambientales, los geólogos, los biólogos, ¿verdad?, que estudian los fenómenos de la Tierra, todos esos estudiosos dicen que en la naturaleza hay una línea invisible, pero que es real y que además está bien definida. Y esta línea, ellos le llaman la línea de la serpiente. No se me espanten, ¿De qué se trata esta línea de la serpiente? Se trata de que en la naturaleza hay un nivel donde por encima de ese nivel tú no vas a encontrar serpientes. ¡Qué increíble es Dios! ¡Qué increíble es Dios! Nunca vas a encontrar de cierto nivel para arriba, de cierta línea para arriba, no vas a encontrar serpientes. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, se dice que las personas que empezaron a colonizar, por ejemplo, el continente americano, ellos cuando iban a comprar una propiedad, le preguntaban al que les vendía la propiedad si ese terreno o esa propiedad estaba por encima de la línea de las serpientes. Ellos sabían que las tierras más altas, las tierras que estaban en las montañas, pues eran tierras más rocosas, ¿verdad? Y eran tierras más difíciles de limpiar, por lo tanto era más difícil el cultivo en esas tierras, pero ellos preferían estas tierras porque en las tierras bajas, en los valles, aunque eran tierras más fértiles, estaban infestadas de serpientes, estaban llenas de serpientes, ¿verdad? Entonces ellos buscaban asentar a su familia en los lugares más seguros. Tú y yo así lo hacemos también. Buscamos educar y criar a nuestra familia y desarrollar a nuestra familia en los terrenos altos, ¿verdad? Y ellos lo hacían también, porque ahí, por ese nivel, en la línea alta, ahí las serpientes no les alcanzaban. No corrían riesgos, ¿verdad? Entonces ellos preferían las tierras altas, los lugares altos, para evitar riesgos de ser mordidos y entonces sus familias murieran. Y eso era real. Y esta línea en la naturaleza es real. Bien, el título de mi plática esta tarde es el siguiente: viviendo por encima de la línea del mundo. ¿Sí? Lo voy a repetir: viviendo por encima de la línea del mundo. Ahora, ¿por qué este título? Porque yo creo que ya con el título entendemos que así como en la naturaleza está una línea de la serpiente, esta línea de la serpiente, en la cual tú y yo es mejor que vivamos por encima de esa línea, bueno, así en lo espiritual también hay una línea que debemos de vivir por encima de ella, y se llama la línea del mundo. En otras palabras, hay un nivel de vida que es más alto del nivel de vida que se vive en el mundo. Hay un nivel más alto de eso. A veces pensamos que la línea de este mundo es lo que nos tocó vivir. No, hay una línea por encima de la línea del mundo. Y es el nivel donde tú y yo podemos vivir vidas consagradas a Dios y donde podemos vivir vidas que agraden en todo a Dios. Y ese nivel
va a producir algo en nosotros. Ese nivel nos va a hacer tener vidas que estén libres de riesgo de muerte espiritual. ¿Bien? Ok. Para darle base a esto, quiero que me acompañes a la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 14. Colosenses 1, del 9 al 14, por favor. Dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Versículo 10. Para que andéis, o para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Bien, en este pasaje se nos está hablando de esta línea espiritual en la cual tú y yo debemos vivir, y además se nos está hablando de cómo es que debemos vivir. Los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya hemos sido plantados por encima de la línea del mundo o de la vida del mundo. Tú ya entregaste tu vida a Cristo, le dijiste: ven, habita mi corazón, yo te entrego mi vida. En ese momento tú fuiste ya plantado por encima de la vida que hay en este mundo. Pero también nos habla de cómo tú y yo podemos mantenernos viviendo por encima del mundo. Entonces, mira, mi primer punto a explicar esta mañana es precisamente este. Como hijos de Dios, hemos sido plantados ya por encima del nivel del mundo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Estás seguro que eres hijo de Dios? ¿Estás segura que eres hija de Dios? Bien, tú ya fuiste plantado, ya fuiste plantada por encima de la vida del nivel del mundo. Fíjate lo que dice el versículo 12 y hasta el 14 de lo que acabamos de leer. Dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Mira, cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando Cristo no habitaba en nuestro corazón, tú y yo estábamos plantados en las tierras bajas. Tú y yo estábamos plantados en las tierras del mundo. En otras palabras, estábamos plantados en las tierras de pecado, porque ¿cuál es la esencia del mundo? El pecado. Y estábamos plantados ahí. Por lo tanto, espiritualmente, ¿cómo estábamos? Muertos. Igual que aquel que es mordido por una serpiente venenosa, casi siempre termina muerto. Entonces tú y yo estábamos plantados en las tierras donde nos alcanzaba la muerte, o donde nos tenían en esa condición, en muerte espiritual. Y no necesito explicarlo, porque la Biblia es muy clara cuando habla de nuestra condición de muerte. Dice la Biblia que todos pecamos, por lo tanto estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Estábamos ahí por debajo de la línea
de lo que Dios quiere, ¿verdad? La Biblia dice que vivíamos incluso conforme al príncipe de la potestad del aire, y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También dice que vivíamos en los deseos de nuestra carne, por lo tanto éramos hijos de nuestro padre, el diablo. No te espantes, eso lo dice la Biblia. Y esa era nuestra condición. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Eso nos enseña. La persona que no tiene a Cristo en su vida vive, o más bien existe porque no tiene vida. Tiene un espíritu en una condición de muerte. ¿Correcto? Y así vive el mundo. Ahora, este nivel, el nivel de la vida del mundo, es un nivel realmente terrible para nosotros. Porque para empezar, lo que acabamos de decir, es un nivel donde estás en muerte espiritual. Sí tienes un espíritu, pero está en una condición de muerte. Por lo tanto, ¿cómo vivimos ahí? Pues nada más dependiendo de nuestra carne, ¿no? Tenemos vida espiritual, tenemos vida de carne, y ahí nos movemos, en ese nivel de los deseos de nuestra carne. Pero los deseos de nuestra carne siempre nos llevan a pecar. Y el pecado nos lleva a estar en muerte, ¿correcto? Por lo tanto, este nivel de la vida del mundo es un nivel donde se vive lleno de cosas tremendas. Es un nivel donde se vive lleno de desesperanza. Es un nivel donde se vive lleno de tristeza, lleno de confusión, lleno de dolor. Es un nivel donde vivimos en vicios de todo tipo, malos hábitos, ¿verdad? Vivimos incluso en orgullo, vivimos en egocentrismo, vivimos en un mundo donde o tenemos el corazón roto o le rompimos el corazón a alguien por nuestro actuar, ¿verdad? Es un nivel donde nuestras relaciones interpersonales tal vez están arruinadas. Es un nivel donde incluso nuestra manera de pensar está distorsionada, está perturbada. Todo esto que estoy diciendo lo enseña la Biblia. Un entendimiento entenebrecido, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, el nivel del mundo es un lugar donde, como decíamos al principio, vienen las serpientes del mundo y inyectan su veneno en nuestras vidas, y cuando esto sucede, traen pecado a nuestras vidas. Y entonces, cuando hay pecado, nos lleva a vivir todo tipo de males, todo tipo de pecados. Y todo eso está produciendo destrucción en nuestra manera de vivir. Finalmente, este nivel de vida del mundo trae muerte eterna. Es decir, separación. Terminamos separados para siempre de Dios. Ya no hay oportunidad. Entonces, este nivel de vida del mundo es, decía hace un momento, es realmente terrible. Ahora, por lo que dice la Biblia, y lo acabo de decir hace un momento, esta era nuestra condición antes. Tú y yo vivíamos en este nivel del mundo. Ahí estábamos, ¿verdad? Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, cuando Cristo entra a nuestras vidas, dice ahí que nosotros fuimos quitados, literalmente, fuimos quitados de este nivel del mundo y fuimos elevados a otro nivel de vida. Y ya de aquí dejo la tragedia para irme a lo que quiero llegar, ¿correcto? Fuimos elevados a otro nivel de vida. Dice la Biblia que fuimos colocados en los lugares celestiales. Fuimos colocados en lugares celestiales junto con ¿quién? Con Jesucristo. Y este nuevo nivel de vida, que está muy por encima del nivel del mundo, es un lugar donde vivimos de una manera totalmente diferente de todo lo que acabamos de describir. Bien diferente. Porque para empezar, es un lugar donde tienes vida espiritual. Es lo primero que sucede.
Es un lugar donde tu espíritu tiene vida. Es un lugar donde tu espíritu también se va a alimentar solamente de cosas espirituales. De todo lo que fluye de Dios. De toda aquella savia que fluye en la vida de Jesucristo hacia nosotros. Por lo tanto, es un lugar donde tú vas a encontrar una vida de abundancia espiritual, vas a encontrar un lugar de seguridad espiritual para tu vida, vas a encontrar una vida totalmente llena, completa y saciada, y es una vida con una esperanza de vida eterna. Amén. Mira, para empezar, en el versículo 12, Pablo nos dice que en este nivel de vida, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Quién más en la tierra tiene a Dios como Padre? Sino solo aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, tú fuiste salvo, pero eso te llevó, dice la Biblia, a ser adoptado en la familia de Dios. Te llevó a ser adoptada en la familia de Dios. Entonces, hoy tú eres hija de Dios. Hoy tú eres hijo de Dios. Ya no eres lo que la Biblia dice que éramos antes, que éramos hijos de nuestro padre el diablo. Ya no es eso. Ahora tú debes de saber en tu corazón que eres hijo y eres hija de Dios. ¿Quién más en la tierra tiene a Dios como Padre sino tú y todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón? Bien, después ahí mismo en el versículo 12 dice algo más, no solamente que Dios es nuestro Padre. Fíjate lo que dice. Dice que fuimos hechos aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Qué significa esto? Significa, y el abogado aquí nos lo puede explicar, significa que fuimos hechos dignos para disfrutar de todas las cosas que le pertenecen a Jesucristo. ¿Esa es tu herencia? ¿O no? Fuimos hechos aptos para participar, dice ahí, de la herencia de los santos. Es decir, todo lo que le pertenece a Jesucristo te pertenece a ti también, porque de eso se trata una herencia. Y tú estás en esa posición. Vuelvo a repetir, ¿quién en la tierra tiene una mejor herencia que esta? Y puedo nombrar gente de las altas esferas poderosas y ricas que pudieran dejar en la tierra una herencia abundante. Pero ¿quién en la tierra puede heredar todo lo que le pertenece a Cristo? Solo aquel que es hijo de Él. Y ese eres. Ese eres. Después en el versículo 13 dice que hemos sido librados de la potestad de ¿qué? De las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes qué? De una manera sencilla, no te compliques. Esto quiere decir que ni el pecado ni el diablo tienen poder sobre ti. Ahora, ¿cuántos lo creen? Porque escuché 2 o 3 amenes, no se escuchas todo al principio, como 3. Ni el pecado ni el diablo tienen poder sobre ti. Ahora, ¿qué representa esto? Es que ha dado la capacidad de decirle no al pecado. Esta es una de las cosas que de pronto se infiltra en nuestra vida. Este es uno de los venenos que de pronto a través del mundo se infiltra a nuestra vida. Pero tú estás capacitado para decirle no al pecado. También dice que hemos sido trasladados ¿a dónde? Al reino del Hijo de Dios. Hemos sido, ¿qué dice ahí? Trasladados. ¿Sabes qué significa la palabra trasladados? Significa ser llevados. Eso significa.
Trasladar es ser llevado. ¿Qué quiere decir este versículo? Que cuando Dios nos salvó, Él mismo nos tomó de las tierras de pecado donde tú y yo estábamos, nos toma de ahí y nos lleva a tierras de su Hijo Jesucristo. Dime si no, te está poniendo en un nivel más alto que tú. No estoy hablando de un nivel de... no. Tú como persona en tu interior, en tu calidad de persona que ha recibido a Cristo en su corazón, no ha sido ubicado en otro lugar. Entonces fíjate muy bien lo que ha sucedido. Hoy tenemos un nuevo Padre, hoy tenemos un nuevo Rey y hoy vivimos en un nuevo reino, dice ahí. Esto significa que ahora tenemos una forma de vivir completamente nueva, completamente diferente de la vida que antes teníamos. Antes vivíamos en la condición que ya describimos en el mundo, pero hoy tenemos otro nivel de vida. El versículo 14 dice que en este nivel de vida tenemos redención de nuestros pecados. ¿Por causa de qué? Por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Tú tienes el perdón de los pecados, la redención de los pecados. ¿Qué quiere decir redimir? Redimir quiere decir pagar un precio para quedar libre, ¿no? Eso es redimir. Pago un precio para quedar libre. Bueno, tú sabes que Cristo murió en la cruz por ti. ¿Para qué? Para pagar el precio de las demandas que el enemigo tenía por tu vida. Acuérdate que había un acta de decretos en contra tuya. El diablo la tenía, no, este es mío, porque mira, le decía Dios. Pero Cristo paga en la cruz con su sangre, con su vida, ese costo que el diablo demandaba. Y entonces a nosotros nos deja ¿qué? Libres. ¿Para qué? Para que vivamos una nueva vida. Una vida en otro nivel. Entonces, todo esto es una evidencia clara de que a través de Cristo nuestra vida ha sido elevada a un nivel más alto. Tú no puedes bajarte de ese nivel. Ni yo puedo bajarme de ese nivel. Cristo llega a las tierras bajas donde tú vivías, paga las demandas que había que pagar ahí y luego nos toma y nos lleva a lugares altos, a terrenos altos. Eso no tiene nada que ver con la vida del mundo. Eso es lo que quiero que podamos adoptar en nuestra mentalidad y en nuestro corazón. Tú no tienes nada que ver con la vida del mundo ya, porque has sido injertado en una vida de otro nivel. Amén. Ahora fíjate lo que dice Colosenses 3. Acompáñame ahí, Colosenses 3, del 1 al 3, por favor. Colosenses 3, del 1 al 3. Dice: si pues has resucitado con Cristo, ahora ¿qué nos toca hacer? Busca las cosas de los lugares altos. Busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira, pon tu atención en las cosas de arriba, no en las del mundo, no en las de la tierra. Porque tú estás muerto ya a las cosas de la tierra y tu vida está escondida con Cristo en Dios. A mí me gusta ejemplificar esta frase de que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora sí que te mando. Yo soy David. Vamos a decir que Martín es Cristo. Hasta para acá. Y que este púlpito
haz de cuenta que está bien aquí. Es Dios. Entonces mi vida está escondida con Cristo. Estamos escondidos en Dios. Así está mi vida de protegida. Así está tu vida protegida. Repito, si has resucitado con Cristo, busca las cosas. Busca las cosas que tienen que ver con Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios, y pon tu atención en estas cosas de arriba, no en todo lo que sucede en la tierra, porque tú ya moriste a la tierra, tú ya moriste al mundo, y tu vida ahora está ahí, escondida, junto con Cristo en Dios. Amén. Acompáñame rápido. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dice, qué rápido suena. Porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dice? Yo habito ¿dónde? En los lugares altos. También habito en el que tiene un espíritu contrito y humilde. Y lo hago, dice Dios, para vivificar el espíritu de aquel que es humilde y para vivificar el corazón de aquel que tiene un espíritu contrito. Entonces, estos versículos nos vuelven a decir que tú y yo hemos sido elevados a un nivel de vida por encima del mundo. ¿Tú te acuerdas de Efesios 2:6? Efesios 2:6 dice: juntamente nos resucitó y juntamente nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, yo quiero que asimiles esto en tu corazón, por favor. Si eres salvo, ¿cuántos salvos hay aquí? Amén. Si eres salvo, has sido elevado a un lugar. ¿Qué te quiero decir? Que tú ya no eres la misma persona que antes. A veces tenemos 20, 30 años de conocer a Cristo y parecemos la misma persona de antes. Pero ya no eres la misma persona de antes. Eso quiere decir que tú no tienes que vivir en lo mismo que vivías antes. No tienes que vivir los mismos deseos que tenías antes. Tú ya has sido equipado para vivir en un nivel mucho más alto que el nivel de los deseos de tu carne, que el nivel de los deseos del mundo que te rodea. ¿Por qué? Porque has sido plantado por encima de la vida del mundo. Bien. Mi segundo punto a explicar es el siguiente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O de regreso y de vuelvo a empezar? ¿No? Mi segundo punto es el siguiente. Escucha bien. Dios nos ha instruido para poder vivir por encima del nivel del mundo. No solamente nos ha ubicado por encima del nivel del mundo, también nos ha dado toda la instrucción para que tú y yo no tengamos pretexto y podamos vivir por encima del nivel del mundo, ¿verdad? Aquellos que hemos sido salvos, como acabamos de decir, aquellos que hemos sido rescatados de las tierras bajas y hemos sido colocados por encima del nivel del mundo, entonces tú y yo, por la palabra de Dios, hoy podemos entender la diferencia que hay entre la nueva vida que tenemos y la vida vieja que era en el mundo, ¿verdad? Esa era la que teníamos. Mira, cuando Cristo nos dio una nueva vida, nos dio también la capacidad de poder conocer a Dios, porque entonces Cristo te relacionó con Dios. Si Cristo te relaciona con Dios, entonces te está dando la capacidad de que tú puedas conocer a Dios.
y que puedas conocer sus planes, sus propósitos y su voluntad, y que puedas conocer el camino de la verdad. En cuanto Cristo habilita tu vida espiritualmente por tu arrepentimiento y tu fe en Él, entonces tú eres conectado a Dios, tú eres relacionado con Dios, y a partir de ahí tú puedes empezar a adquirir conocimiento de Dios. Fíjate cómo lo dice Pablo. Regrésate a Colosenses 1, pero vamos a ver el versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira lo que vamos a hacer así sencillito, sin profundizar mucho. Vamos a hacer algo. Vamos a tomar algunas palabras importantes de este versículo. Por ejemplo, la palabra lleno, dice ahí, para que sean llenos, ¿correcto? La palabra lleno, ¿qué significa? Significa algo que está conteniendo todo lo que tiene su capacidad. Todo lo que su capacidad le permite, lo tengo contenido. Eso es lleno. La palabra conocimiento, que también se me hace una palabra importante ahí, ¿qué significa? Conocimiento significa saber de manera plena. Y me estoy yendo al significado del diccionario. A veces con entender nada más el significado de la palabra, ya estamos recibiendo una revelación, aunque sea por el diccionario, pero aplicada espiritualmente. Entonces dice que el conocimiento significa saber de manera plena. Luego, la palabra voluntad, ¿qué significa? Bueno, significa lo que Dios ha determinado. Eso es voluntad. Y luego las palabras sabiduría e inteligencia significan simplemente la verdad de Dios conocida, entendida y vivida. Eso es sabiduría e inteligencia. La palabra de Dios conocida, entendida y vivida. Entonces fíjate muy bien, con esto nada más, ¿qué es lo que ha sucedido en nosotros? Tú hoy tienes la capacidad que te permite saber de manera plena todo lo que Dios ha determinado para que vivas conociendo, entendiendo y viviendo la verdad de Dios en tu vida. Y eso es tener una vida espiritual activa. Y no una vida espiritual muerta como en el mundo. Todo esto que acabamos de explicar, dime tú si no nos hace aptos para poder vivir por encima de la vida que se vive en el mundo. Olvidémonos de la vida que hay en el mundo. Olvidémonos de todo lo que se mueve en el mundo como para traer cosas al nuevo nivel que Dios nos ha mandado. ¿Por qué vamos a rebajar el nivel trayendo cosas del mundo a nuestra manera de vivir? Entonces hay que ir entendiendo las cosas espirituales. Lo que dice Colosenses 2:14. Dice Colosenses 2:14. El hombre natural. ¿Estoy mal? El hombre natural no percibe. Bueno, no sé si es esta cita, a lo mejor erré en la cita, pero estoy leyendo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque estas cosas se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Pero está hablando del hombre natural. Tú y yo ya fuimos elevados del hombre natural. Tú y yo ya fuimos elevados del nivel del mundo donde vivíamos, ya estamos en otro nivel. Por lo tanto, tú y yo estamos instruidos para poder vivir, como dice ahora sí Colosenses 1, versículo 10 que leímos hace un momento. Tú y yo estamos capacitados para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, andar como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, tú y yo somos capaces de vivir una vida acorde a lo que Dios hizo por nosotros. Lo que pasa es que a veces no nos ponemos en serio con Dios. Pero tú y yo ya somos capaces de vivir esta vida de cómo Dios nos ubicó en otro lugar y entonces vivir acorde a ese lugar que es su reino, ¿verdad? Donde Él nos ubicó. Tú y yo estamos capacitados. Y estamos capacitados no por nuestra mente que es brillante, no. Tú estás capacitado por el Espíritu de Dios e instruido por la palabra de Dios para tener esta vida que es diferente. Dice ahí, una vida que da fruto, una vida de total obediencia a Dios, una vida de santidad, una vida de amor, una vida de compromiso total con Él. Cuando verdaderamente nos hemos rendido a Cristo y cuando tú y yo permanecemos adheridos a Cristo, porque Él mismo lo explicaba, ¿verdad? Cuando permanecemos adheridos a Cristo, entonces no nos puede faltar una vida de frutos. No puede faltar en nosotros una vida de frutos. La vida de frutos es la que da testimonio de ese nuevo nivel de vida en el que hemos sido injertados, que es una vida por encima del mundo. Todos los que nos mantengamos apegados a Cristo, adheridos a Cristo y bebiendo de Cristo, ¿qué va a pasar? Que continuamente vamos a aumentar nuestro conocimiento de Dios, vamos a aumentar nuestra comprensión de quién es Dios y vamos a aumentar el conocimiento de lo que Dios desea, de la voluntad de Dios. Pero ¿para qué es ese conocimiento? Para que lo apliquemos en nuestra manera de vivir, para que de esta manera funcionemos en esta nueva vida de otro nivel. Por eso los que conocemos a Dios vivimos en una vida diferente. Que dicen ahí en el mundo, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y vas avanzando. Ahora, aquí quiero volver a tocar un punto rápidamente, un poco triste, porque yo sé que a todos nos pasa, por lo menos a mí, yo reconozco que sí, y es que muchas veces nosotros mismos, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, de pronto nos bajamos del nivel donde Dios nos ha ubicado. ¿Te ha pasado? Que con tus actitudes de pronto ¿quién decía? Híjole, que con esta actitud me desclavé. Decía, no recuerdo aquí, ¿verdad? Sí, me desclavé. Y lo peor es que no lo confesaba. Un testimonio. Entonces, a veces con nuestras actitudes nosotros nos bajamos del nivel que fuimos colocados y de pronto nos volvemos al nivel del mundo. Hacemos cosas, tenemos acciones que se mueven en lo que delante de Dios es pecado, para no decirlo de otra manera, ¿verdad? Y entonces, de estar en la cima de la montaña de la vida espiritual, en un instante nos venimos al fondo del valle, a las tierras bajas, ¿verdad? Al nivel más bajo. Ahora, no es para justificarnos, pero la verdad es que esto nos está pasando desde Adán y Eva. Así que no te culpes, pero no es justificación. Pero precisamente Dios por eso nos da instrucción. Nos da su Espíritu Santo, nos da la palabra como instrucción. ¿Para qué? Para que aprendamos a evitar estas inconsistencias, de pronto arriba, de pronto abajo, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú y yo siempre estemos recordando las cosas importantes, que pongamos nuestra atención en las cosas de arriba, no en las de arriba. Una de estas cosas que tú y yo tenemos que estar recordando continuamente es que si hemos sido salvos, ya hemos sido plantados en la verdad.
Hoy tú conoces la verdad. Y estás consciente de la verdad. Y el conocer la verdad te da la capacidad de saber dónde está la línea del mundo y dónde está la línea donde Dios quiere que viva. Dice la Biblia, para que no tengan excusa, ¿verdad? Tienes la manera de distinguir cuál es la línea del mundo y cuál es la línea donde Dios quiere que vivas. Entonces, cuando tú y yo pecamos a través de algún acto, a través de una actitud, a través de un pensamiento, la verdad es que tú y yo pecamos porque nosotros decidimos pecar. Cuando pecas es porque decides pecar. Yo también. Pero de pronto no tenemos en cuenta que al decidir pecar, también nosotros mismos estamos decidiendo vivir por debajo del nivel donde Dios nos pone. Eso es lo que se nos pasa. Pero algo bien importante y algo bien valioso que tú y yo tenemos es que podemos ser perdonados y podemos ser restaurados a nuestra posición. Cuando te sucede eso, que ni modo decidiste, porque tú lo decidiste pecar, te bajaste al nivel del mundo, pero tienes solución, tienes esperanza de volver a esa posición. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, fíjate muy bien, hay perdón y hay limpieza para nosotros cuando le confesamos a Dios que nos bajamos de la posición donde nos puso. ¿Eso qué significa? Arrepentimiento. Cuando tú le confiesas a Dios tus pecados. ¿Correcto? Ahora, recuerda que el arrepentimiento es en dos fases. El arrepentimiento primero es: reconozco mis pecados y se los confieso a Dios. Es la primera fase. ¿Cuál es la segunda fase del arrepentimiento? Darme una vuelta de 180 grados para ya no ir a dirigirme al pecado, sino dirigirme a Dios. Y no volver al mismo pecado. Y no volver al lugar que estaba antes. Entonces, solamente así nuestra vida va avanzando en Dios. Tú fuiste salvo por Dios para que tu vida avance, no para que tu vida retroceda. ¿Correcto? Entonces el arrepentimiento: confieso mis pecados a Dios, los reconozco, se los confieso y tomo una decisión radical en mi vida de hacer las cosas ahora contrarias a lo que me llevaba. Y entonces tu vida va en avance. Bien, para terminar, acompáñame a ver lo que dice el versículo 11 de Colosenses 1. Dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Entonces, mira, este versículo simplemente significa que tú y yo estamos perfectamente habilitados con la autoridad y con la fuerza del Espíritu de Dios para resistir al mundo y para mantenernos firmes en contra del mundo, conservando hasta la paz en nuestro corazón y teniendo reposo en nuestra vida. Ese es otro nivel de vida, ¿verdad? Y el resultado final de toda esta obra de Cristo en nosotros es: ya no tengo que vivir en la línea del mundo. Eso yo ya morí a eso. Ya no tengo que vivir ahí. Ya no debo ser esclavo de los deseos de mi carne. Ya no debo de ser esclavo de mis pasiones, porque hoy he sido elevado y he sido instruido y he sido capacitado por Dios
para vivir por encima de ese nivel. Eso es en resumen lo que te quiero transmitir. Tú y yo ya no corresponde que vivamos en este tipo de vida del mundo, porque ya se hicieron cosas espirituales en nosotros, ubicados en un lugar alto, instruidos para vivir en ese lugar alto y capacitados por Dios para vivir en ese lugar alto. ¿Cómo te mantienes haciendo esto? Con una vida de total obediencia a Dios. De total obediencia a Dios. Porque esa es la solución. O esa es la manera de vivir en el reino de Dios. Tú no puedes pretender vivir en el reino de Dios pero obedeciendo lo que a ti se te ocurre o lo que tu carne desea. Tú y yo vivimos en el reino de Dios para hacer la voluntad. Entonces, una vida de total obediencia es la solución a los problemas que pudiéramos nosotros generar con nuestras actitudes, con nuestra carne, con nuestra propia voluntad, ¿no? Simplemente una vida de obediencia. Entonces, cuando el enemigo te venga a tentar con pecado a través de tus pensamientos, a través de alguna acción, a través de alguna actitud, tú recuerda que ya no estás en ese nivel para ni siquiera escucharlo. Dios ya te salvó, Dios ya te instruyó y Dios ya te capacitó a través de la presencia del Espíritu Santo y a través de la palabra para que tú puedas vivir y resistir al mundo y mantenerte firme contra todas las acechanzas del mundo, sin que siquiera te conflictúes, ¿verdad? Hijo, ¿haré o no lo haré? Híjole, ya no tienes ni por qué luchar. Estás libre de eso. Estás libre para vivir en la libertad de Cristo, con la que Cristo te hizo libre. No te conflictúes, no te afligas, simplemente adopta esta mentalidad y asiéntala en tu corazón. Eres libre, eres salvo, instruido y capacitado con la presencia de Dios para vivir por encima del nivel del mundo. Con tu mirada fija solamente en los lugares celestiales donde te alimentas de cosas espirituales. Salud, no las de este mundo. Te invito a que cierres tus ojos, que juntos demos gracias a Dios por esta palabra y que meditemos y digamos: Señor, tu palabra siempre trae instrucción y instrucción oportuna, Señor. Gracias, Señor, porque en este momento hemos sido expuestos a tu palabra y muchas veces cuando somos expuestos a tu palabra, nuestra vida es convencida. En nuestra vida vienen convicciones, porque eso es lo que siembra tu palabra. Gracias, Señor, por rescatarnos de los lugares donde nuestra condición era muerte y donde no teníamos esperanza ni solución, porque ni aunque hubiéramos muerto nosotros intentando pagar nuestros pecados nosotros con nuestra vida, eso no nos daba redención. Pero gracias porque tu Hijo Jesucristo vino desde el cielo, se hizo carne y murió en nuestro lugar, porque la única manera de obtener vida espiritual era a través de un sacrificio perfecto, con la sangre perfecta. Y eso cambió nuestra condición. Si en este momento tú entiendes o sabes que hay cosas que estás viviendo que te tienen por debajo del nivel que Dios te ubicó como su hijo, es el momento que le digas: Señor, en este momento que estás considerando esto que Dios depositó en tu corazón, ¿cómo le puedes responder a Dios? ¿Qué detectas en tu vida que dices: Señor, aquí estoy viviendo en el nivel del mundo, perdóname, me quiero poner a cuentas contigo, porque no quiero poner mi vida en riesgo?
eterna. Tú me has dado salvación, pero muchas veces yo me he bajado